Doctor Bunge, estamos en el Centro de Zoología Aplicada. Me decía usted que prácticamente primero fue el doctor Ábalos y después usted, el director por más de 30 años de este lugar donde se forma a quienes cuidan nuestro medio ambiente. Este es un centro de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que está apuntado a que los biólogos presten colaboración a la provincia y al medio en general, sobre todo los temas vinculados a medio ambiente, a la fauna, a problemas también de plagas, es decir, toda la interacción entre el estudio puro de los biólogos y los problemas reales del medio ambiente local. Usted no vino a estudiar esta materia, vino a estudiar geología. Sí, yo empecé a estudiar geología, pero en medio de la Patagonia, haciendo algunos viajes de estudio, me convencí que me fascinaban más los seres vivos. Sin dejar de decir que geología es también otra fascinante carrera. Sí. ¿Y sus favoritos aquí en Córdoba cuáles son? O lo que lo obsesiona, digamos, ¿qué es lo que más ha estudiado? Bueno, varias cosas, pero básicamente me han interesado ambientes, ecosistemas. Uno de ellos en el que gasté muchos años es el bosque chaqueño, el bosque de quebracho, el bosque de algarrobo, que va o iba desde el norte de Córdoba hasta el norte de Argentina, hasta Bolivia, y en muchos temas de esa región, el que más trabajé tal vez fue el desarrollo de áreas protegidas y de estudios a largo plazo en el corazón del Chaco salteño, así llamado impenetrable. ¿Qué queda acá en Córdoba de eso? El bosque chaqueño, que iba prácticamente desde Jesús María al norte, quedan relictos, quedan recuerdos. No tardó más de 10, 15 años, una vez que surgió toda la cuestión del mercado de la soja y coincidentemente un periodo de altas lluvias, que eso hay que tener en cuenta, que permitió que lugares que no eran aptos para la agricultura de golpe lo fueran. Y en ese proceso, como en toda América del Sur, hubo un barrido de los sistemas naturales en expansión de la agricultura. Pero vale la pena decir, no busquemos ni culpables ni buenos. Si vamos a buscar de última quién tuvo la culpa, fue China, no fuimos nosotros. Por la necesidad. Porque China creó un mercado tan fuerte que elevó los precios de la soja a niveles nunca vistos, y eso cambió la perspectiva económica. Pero nadie de muchos escuchó países. Lo que seguramente los biólogos decían, digamos, 30 años atrás, 40 años atrás. 40 años atrás era una novedad. Me acuerdo que mis profesores de secundario, yo les dije que iba a estudiar biología y que me interesaba ecología. Primero me preguntaron qué era eso, y después una profesora me dijo, pero qué lástima, un chico que puede ser capaz va a ir a estudiar eso y no estudia medicina o abogacía. En esa época era casi romántica la cosa, y aquí en Córdoba yo trabajé junto con quien fue un gran líder, el doctor Ricardo Luti, que inspiró muchas de mis cosas, junto con el doctor Jorge Ábalos después, y nadie lo veía tan serio el problema porque eran esos inocentes que querían proteger a algunos pajaritos y algunas... Claro. Pero cuando todo el desarrollo serio vino, y cuando la decisión es conservamos el bosque o no, y cuál es el pro y el contra de uno y de otro, ya la cuestión se volvió mucho más polarizada, y lamentablemente se alejó de lo que es la visión científica, equilibrada, planificada, y se ha convertido en lo que es hoy, que es una lucha de opiniones irreconciliables con un marco político atrás que, desde el punto de vista de la supervivencia de todos nosotros, es un poco suicida. Suicida en el sentido que vivimos todos acá y... Es el barco que se está hundiendo y nosotros nos estamos peleando si vamos a doblar a la izquierda o a la derecha, y mientras tanto el barco se sigue hundiendo. Ese es el dilema actual, yo creo. No solo de Córdoba, no solo de Argentina, sino que usted lo ve al mundo amenazado. Claro. Vale la pena recordar que en el 92 se hizo la primera reunión de medio ambiente... No, en realidad las primeras reuniones se hicieron en los 80 de medio ambiente mundial, y se organizó en Suecia. Y en esa reunión Brasil declaró que no iba a apoyar ninguna restricción al uso de los bosques ni a la contaminación, porque Brasil prefería ser
un rico sucio y no un pobre limpio. Esas fueron las expresiones que tuvieron en esa reunión. Sin embargo, la situación se complicó tanto en Brasil, con el Amazonas y demás, que en el 92 Brasil mismo organizó la siguiente reunión por el medio ambiente, cumbre. Bueno, pero es una falacia eso, un rico sucio, porque en definitiva le llega en algún momento que no le va a alcanzar el dinero para comprar lo que no tiene, que es aire o agua. Pero repito lo que era la frase que reflejaba lo que mucha gente sentía en ese momento. La reunión de la mejor que se hizo en el 92, se planearon muchas cosas, se hicieron documentos como Agenda 21, que era una agenda para que los gobiernos siguieran el manejo del medio ambiente en el siglo XXI, que hoy nadie ni se acuerda que existe. Pero después de eso se hicieron la reunión de Río +10, que fue en África, y Río +20, que volvió a hacerse en Brasil, y que fueron totales fracasos. No se consiguió ningún acuerdo internacional, ni para el cambio global, ni para la protección de la diversidad, ni para nada. ¿Por qué piensa usted? Dejó de ser un eje importante porque a medida que la situación se complica y a medida que la población crece, los márgenes para tomar medidas restrictivas son menores. Es decir, hoy en día si alguien quiere decir vamos a declarar un parque, un área enorme y que nadie entre ahí, va a haber todo un conflicto con los campesinos que viven en la zona, con las sociedades locales. Y a veces es posible compatibilizar eso y otras veces no. Y en esos casos ya el momento ideal fue en los años 60, digámoslo así. Que estaba más intacto todo. Exactamente. Hoy trabajamos con muchos hechos ya consumados. ¿No le gusta mucho volver sobre las zonas que han sido taladas? Sí, yo creo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente que ha amado algún lugar. Volver es muy duro, porque ya no existe nada. Hay lugares, por ejemplo, de la Mata Atlántica de Brasil, que eran selvas impresionantes, y hoy parece la pampa, es nada más que nada. Y no solo nada, sino que está todo erosionado. Y le doy un ejemplo, en Tucumán uno va a Tafí del Valle, por ejemplo. Tafí del Valle era una selva continua hace no mucho tiempo, de yunga. Hoy hay grandes agujeros, grandes áreas quemadas, el paisaje no es el mismo. Me dijo dos lugares, uno es el bosque y el otro Mar Chiquita. Son los lugares en que yo he trabajado más. Sí, Mar Chiquita es un lugar único, es el lago más grande de Sudamérica, es un lugar de riqueza biológica enorme. Ha cambiado también bastante, ¿no? Ha subido y ha bajado, pero eso tiene que ver más con cambio climático. Pero sigue manteniéndose como un lugar muy, muy especial. Está reconocido por muchas organizaciones internacionales. Y Córdoba todavía ahora lo está entendiendo más. Pero vale la pena comentar, por ejemplo, que hace un tiempo yo llegaba en un avión pequeño, me bajé en el aeropuerto y había un gran cartel de la Dirección de Turismo de Córdoba que decía Córdoba, menos el mar, todo. Y entonces yo fui a protestar porque también hay un mar en Córdoba. Pero bueno, ese es un lago salado. Los lagos salados del mundo se están extinguiendo. ¿Por qué? El mar muerto baja 1 metro por año. Ajá. El mar de Aral se secó prácticamente en los últimos 30 años. Todo es porque el agua de los ríos tributarios se les corta para dedicar a la agricultura, a irrigación y a consumo humano. Es decir, ya nos estamos peleando por el agua. Y a Mar Chiquita le pasa que el río Dulce, que viene de Santiago del Estero, cada vez trae menos agua porque se usa para irrigación en Santiago del Estero. Y ahí viene el gran conflicto, que conservamos que no, cómo podemos encontrar una manera intermedia de mantener lo mejor de las dos cosas, pero no es fácil, sobre todo porque Córdoba todavía no defiende a Mar Chiquita con mucha vocación. Debiera hacerlo con más fuerza. Debería reclamar su derecho de agua. Claro. ¿A usted le parece que es correcta la convergencia que hay entre estos centros de formación y los gobiernos, las decisiones que toman los gobiernos, sobre todo ahora que hay Ministerio de Agua, de Ambiente, por ejemplo, en Córdoba? Este centro fue creado originalmente como una unidad de colaboración entre la provincia y la universidad. La idea era precisamente romper el aislamiento de la universidad frente a su responsabilidad con el medio ambiente. Por eso está en el jardín zoológico, porque la provincia cedió el terreno
y la provincia construyó el edificio. Y la universidad puso el personal, los presupuestos y demás. O sea, es un típico ejemplo de colaboración. Ahora, con el tiempo ha tenido periodos buenos y periodos malos. Una sensación que hoy se siente, puedo decir, es que como que la universidad a veces está disponible para ofrecer información, pero no es usada. Y muchas veces en situaciones de grandes conflictos, de discusiones que se ven por ejemplo, hoy, que estamos con el tema de agroquímicos sí, agroquímicos no. Exactamente. Pero en ese caso yo creo que la función de la universidad no es ser una ONG, no es tomar partido, pero sí es ofrecer la información más actualizada y más objetiva posible para tomar decisiones. Y con el tema de, por ejemplo, de Monsanto, se oyen cosas correctas y también se oyen cosas que no tienen ningún fundamento, pero lo que desde la visión académica uno lamenta es que doña Rosa, el público en general, queda confundido por tanto ruido y no muchas veces tiene la mejor opinión posible. Claro, no siempre los gobiernos también confían, ¿no?, en los técnicos y ponen ministros políticos en áreas que después terminamos teniendo consecuencias graves. Sí, hay un estudio reciente, no de Argentina, de Latinoamérica, que lo hizo el Fondo Mundial para la Naturaleza. La vida media de un ministro de Medio Ambiente es 11 meses. Es decir, hay una profunda inestabilidad y falta de continuidad, no en Argentina en un lado solo, sino en toda Latinoamérica, y eso impide los acuerdos a largo plazo y impide el manejo, porque si un plan de manejo, digamos, de una región, de un parque, se va a estar anulando cada año, es imposible manejar a largo plazo. Un ejemplo, perdón, si me permite, trágico para mí es la situación de lo que fue la ley de bosques en Córdoba, que podía ser discutida o no, pero que tenía fundamentos sólidos y sin embargo fue absolutamente ignorada sin que existiera un fundamento técnico para hacerlo. Entonces eso complica muchísimo el rol que puede tener un organismo que pretende dar información objetiva. Pero creemos que debemos hacerlo. Lo peor, doctor, es tener ley y no tener bosque, que es lo que nos está pasando. Claro. Pero bueno, si me permite otra pequeña anécdota, en los años 80, el Banco Interamericano, el BID, contrató a un especialista para discutir una política, en esa época todavía se pensaba en eso, latinoamericana para la conservación de parques, reservas y la naturaleza. Y el informe final de él, que yo estuve presente, básicamente dijo, miren, ustedes en Latinoamérica tienen una magnífica colección de leyes y reglamentaciones adecuadas, yo no tengo nada que decir con eso. Ahora bien, el día que se decidan hacerlas cumplir me llaman, porque ahora yo no puedo hacer nada útil porque todo lo que está aquí no se cumple. Y creo que sigue siendo válido. Sigue igual, dice usted.